la primera parte de este capítulo 20 nos ha narrado una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento en cuanto a cómo es que Moisés, ¿no? Ya estando a puertas de terminar esos 40 años o 39 años en el desierto y a puertas de ingresar a la tierra prometida y estando cerca, dice, en el desierto de Canes, estando ahí, de pronto se suscita un hecho donde el pueblo nuevamente revela su incredulidad, revela su murmuración, su queja para con Moisés. Moisés acude a Dios juntamente con Aarón, se postran ante Dios, Dios les da instrucciones claras de qué hacer, le dice, háblenle a la roca y la roca dará agua y el pueblo beberá, sus hijos y sus bestias, y todo bien hasta ahí, ¿no? Hasta ahí estamos, lo que podemos ver es un pueblo incrédulo, ciertamente, un pueblo que tal, por el mismo motivo por el cual ha estado dando vueltas o deambulando esos 40 años en el desierto por su incredulidad, siguen igual de incrédulos, ¿no? Siguen igual eh, de murmuradores, siguen igual de quejosos y es una evidencia más de que en estos 40 años no habían cambiado. Continuaban y anhelando incluso su Egipto, desmereciendo incluso la tierra prometida, pero ese era el sentir del pueblo. Pero bueno, Dios ya había determinado que este pueblo o esta generación no iba a ingresar a la tierra prometida en su, correcto, los mayores de 20 años no iban a ingresar a la tierra prometida, pero lo que no sabíamos muy bien si Moisés estaba incluido dentro de esto, ¿no? O sea, si Moisés estaba incluido dentro de estas personas de mayores de 20 años, ¿no? Entonces, ciertamente Dios dijo explícitamente que Caleb sí iba a entrar a la tierra prometida porque fue uno de los testigos que de pronto volvió y juntamente con Josué, ellos prefirieron creer en Dios antes que renegar o dejarse llevar por el temor de los gigantes y todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué en cuanto a Moisés, no? Entonces vemos qué es lo que sucede con Moisés. Él recibe una instrucción de parte de Dios, pero como se dice, a la puerta del horno se le queme el pan, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de ejecutar él, más allá de dirigirse a la roca, lo que hace es dirigirse al pueblo y dirigirse en una posición de juez, en una posición de Dios y a decirle pueblo rebelde y a poner calificativos que eran ciertos, pero que Dios no lo había enviado a decir. Y luego él se muestra como que él es el que les va a dar de beber juntamente con Aarón, cuando ellos no son los que daban de beber, el que daba de beber era Dios, ¿no? Entonces, y por último, golpea la roca dos veces cuando Dios le había dicho, hablarás a la roca, ¿no? Entonces, todo esto va a, definitivamente, va a causar que Dios traiga un juicio sobre el mismo Moisés, ¿no? Y prácticamente mira lo que Dios le dice en los versos finales, el verso eh, 12 y 13, donde nos quedamos la vez pasada, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Pero Dios decreta de que Moisés, Aarón no van a ingresar a la tierra prometida. ¿Correcto? Entonces decíamos que estamos entonces en esta última etapa ya, pronto entrar a la tierra prometida. Ahora, la historia brevemente va a narrar un hecho que se va a suscitar entre el pueblo de Israel y los edomitas, ¿correcto? Y luego va a retomar nuevamente a hablarnos de Aarón, qué es lo que sucede con Aarón, ¿no? Cómo es que Aarón va a ser el próximo en morir, por así decirlo, ¿no? Porque este mismo capítulo también nos ha narrado al inicio que María murió, ¿no? Hermana de Moisés, ¿correcto? Este capítulo también nos va a narrar cómo es que Aarón va a morir, ¿correcto? Bien, verso 14 entonces. Para contextualizar un poco, algunos autores el libro o esta travesía en el desierto lo dividen en, no el libro de números, sino esta travesía en el desierto en general, cogiendo un poco de Éxodo, cogiendo un poco de números, cogiendo un poco de Deuteronomio. Esta travesía en el desierto lo dividen en 5 etapas. Y el evento que se va a dar ahora es ya la quinta etapa. Pero veamos cuáles fueron las primeras etapas, como para recapitular.
Primera etapa es cuando Dios saca al pueblo desde Egipto y los lleva hasta el monte Sinaí, ¿no? Tal como lo vemos en Éxodo capítulo 12 hasta Éxodo capítulo 18. Dice Dios, los traerás en pos de mí, ¿no? Lo primero que hace Dios es llevar a ese pueblo que estaba cautivo en Egipto en pos de Dios, ¿correcto? Para tener una relación con ellos. La segunda etapa es justamente la segunda etapa es cuando de pronto se van a quedar ahí por un buen tiempo en el monte Sinaí. Se van a quedar, es más, ¿no? O sea, prácticamente vemos todo un libro que se desarrolla lo que sucede en el monte Sinaí, es el libro de Levítico, ¿no? Todo lo que vemos en el libro de Levítico sucede en el monte Sinaí, ¿no? Entonces esa es la segunda etapa, ¿no? Van a tener un buen periodo de tiempo en el monte Sinaí, donde van a recibir las instrucciones, cómo levantar el tabernáculo y todo lo demás, ¿no? La tercera etapa es cuando ellos van a tener un acercamiento a la tierra prometida, ¿sí? Y se van a desplazar desde el monte Sinaí hasta el desierto de Cádiz, ¿no? Donde justamente van a enviar a los espías, ¿correcto? Entonces ahí hay otra travesía, ¿no? Donde va a haber quejas, murmuraciones, finalmente termina en una sentencia de parte de Dios de decirle toda esa generación no entrará, ¿no? Entonces va a la tercera etapa, ¿no? Entonces salieron de Egipto hasta el monte Sinaí, estuvieron en el monte Sinaí, del monte Sinaí se dirigen al desierto de Cádiz, envían espías y Dios sentencia y les dice que van a estar ¿cuánto tiempo? 40 años, ¿no? Un año por cada día. Y entonces esa es la cuarta etapa, ¿no? Si la cuarta etapa vienen a ser esos 40 años, algunos dicen 38, otros dicen 39, pero básicamente ese promedio de años que van a estar deambulando, vagando por el desierto, ¿no? Parte de toda esa historia nos cuenta el libro de Números desde el capítulo 15 hasta el capítulo 20, verso 13, justamente donde hemos terminado con este evento de la roca, ¿no? Es todo ese periodo, ¿no? 5 capítulos nada más prácticamente el libro de Números le dedica a esos 40 años. Más evidencia sobre eso no hay, ¿no? Sabemos que han sido prácticamente 40 años, 39 años vagando en el desierto y podemos encontrar esa descripción en 5 capítulos del libro de Números. ¿Te das cuenta? Mientras que todo un libro del Levítico le dedica a lo que sucede en el monte Sinaí. Es interesante, ¿no? Pero ocurrieron muchas cosas más en el monte Sinaí que en esos 30 y tantos años vagando en el desierto sin ningún sentido o propósito, ¿no? Simplemente por su incredulidad. Entonces esa era la cuarta etapa. Ahora, la quinta etapa comienza justamente ahora, ¿no? Cuando ellos van a emprender nuevamente su acercamiento a la tierra prometida. Y eso comienza en el verso 14 del capítulo 20 que vamos a estudiar hoy, ¿no? Esa es la quinta etapa, ¿no? La última etapa ya prácticamente, donde ellos se acercan nuevamente, comienzan ese acercamiento a la tierra prometida. Entonces vamos a leerlo. Dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, mira, desde el lugar donde están, ¿no? El mismo lugar donde estuvieron hace 39 años, el mismo lugar donde se les dijo, no entrará toda esta generación. Nuevamente están ahí en el mismo punto, a la misma hora, en el mismo lugar. Dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Entonces, para eso, entre la tierra prometida y el desierto de Cádiz habitaban los edomitas, ¿correcto? El pueblo de Edom. Entonces era mucho más rápido, por así decirlo, cruzar por las tiendas, por el pueblo de Edom, que bordear la ciudad, que era mucho más peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Envía embajadores, envía representantes, ¿no? ¿A qué? A que hablen con los edomitas, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente les permitan pasar, ¿no? Diciendo así dice Israel, tu hermano, pero aquí pone algunos detalles interesantes, ¿no? Porque se presenta como su hermano y tú dices, ¿cómo que Israel, hermano de los edomitas, ¿no? Uno podría decir. Y esto nos remonta a Génesis capítulo 25, ¿ya? En Génesis capítulo 25 te recomiendo que lo leas con calma. El verso 19 al 34 nos narra una de las historias también muy recordadas del libro de Génesis, la historia entre Jacob y Esaú, los dos hermanos, ¿correcto? Jacob y Esaú, hijos de quién? De Isaac, ¿no? ¿Se acuerdan? Jacob el engañador y Esaú, ¿correcto? El que rechazó la primogenitura.
¿correcto? Entonces ahí se dan una lucha desde el vientre de su madre y todo lo demás. Luego la mamá más se inclinaba hacia Jacob y el papá más hacia Esaú, aunque Dios había decretado que el menor iba a ser el primogénito, pero igual Esaú quiso bendecir igual Isaac quiso bendecir a su hijo mayor, a Esaú, pero le hacen un engaño y todo lo demás, ¿no? Pero previo a ello hubo un negociazo, ¿no? De pronto Esaú va a menospreciar su primogenitura y le va a vender su primogenitura a, a Jacob, ¿no es cierto? Y en medio de esa historia, justamente nos mencionan que el otro nombre de Esaú venía a ser Edom. Mira, está en el Génesis 25, verso 30. Tú lees la historia completa, pero dice, dijo a Jacob, o sea, hablando Esaú, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto, dice, pues estoy muy cansado, dice, no, Esaú estaba cansado de jugar pelota y de pronto le dice, dame de comer de tu guiso rojo, ¿no? Le dice, por tanto, estoy muy cansado, dice, por tanto fue llamado su nombre Edom. Justamente la palabra Edom significa rojo, ¿no? En relación a ese guiso rojo que él pidió, ¿no? Entonces, el otro nombre de Esaú venía a ser Edom, o el sobrenombre de Esaú viene a ser, y de Esaú descendían los edomitas, que ahora estaban habitando cerca a la tierra prometida, por donde Israel, por donde Moisés, con el pueblo de Israel, con los descendientes de Jacob, por así decirlo, pretenden ahora pasar. Por eso es que le dice, así dice Israel, tu hermano, ¿no? Tu hermano en el sentido, Moisés tenía claro que estos edomitas eran descendientes de Saúl, hermano de Jacob, a quien se le cambió por nombre Israel, ¿no? Entonces eran, por así decirlo, primos recontra lejanos, pero habían pasado 4 generaciones, ¿no? Pero venían de una misma familia. Todos venían, entre otras palabras, de Isaac, ¿no? Eran descendientes de Isaac. Entonces, había una hermandad ahí y Moisés sabía de esto, ¿no? Entonces, es interesante, le dice, ¿no? Déjanos pasar, dice, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido y no solo eso, ¿no? Sino que Moisés también a través de estos embajadores va a manifestar de que, y da por entendido que los edomitas sabían todo lo que Dios está haciendo con Israel, ¿no? Con el pueblo de Israel. Y mira lo que dice el verso 15, dice, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron. Cuando dice como nuestros padres descendieron a Egipto, ciertamente el primero que fue José, pero luego termina yendo el mismo Jacob, ¿no es cierto? Hermano de Esaú. O sea, Israel termina yendo con todos sus hijos, con todas sus familias. La Biblia dice que 70 personas ingresaron a Egipto y descendieron a Egipto, ¿no? Y la historia conocemos, ¿no? Y muere el faraón y luego ellos comienzan a ser maltratados y pasan casi 400 años, ¿no? Esa parte de la historia está contando Moisés, ¿no? Y que era de conocimiento de los edomitas, que no les habían perdido la vista a sus parientes, a los israelitas, ¿no? Entonces está diciendo, ustedes saben lo que nos está sucediendo, cómo nuestros padres han descendido a Egipto y venimos en Egipto largo tiempo, vivimos, dice, estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, ¿no? Entonces, verso 15. Para los que están ingresando, estamos en Números capítulo 20, verso 15. ¿Ya? Entonces dice 16. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. ¿Te das cuenta? Entonces, Moisés está narrando a través de estos embajadores, está dando explicaciones a sus parientes, los edomitas, con una finalidad, ¿no? Primero le está diciendo, somos tu familia, somos familia, ¿no? Y le está diciendo, esta es nuestra situación, estamos saliendo de Egipto, estamos rumbo a un destino, pero estamos cerca a tus fronteras, ¿no? Verso 17. Mira lo que hace Moisés. Dice, te rogamos que pasemos por tu tierra. Entonces, ¿qué es lo que pretendía Moisés hacer con el pueblo? Pasar por la tierra de los edomitas, ¿no? Para así llegar a la tierra prometida. Entonces ya habían emprendido este último acercamiento, ¿no? Entonces dice, te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Es decir, en otras palabras está diciendo,
déjanos pasar, no vamos a tocar nada. O sea, solamente ahórranos el viaje, no queremos ir por otros lugares, no, considera, somos parientes, esto es lo que nos ha sucedido, esto es lo que Dios está haciendo con nosotros, permítenos pasar por tu tierra. Iremos por el camino real, es decir, no se van a desviar a la labranza, a sacar provecho, no van a hacer ningún tipo de daño ni agravio, ¿no? Lo único que Moisés pidió fuera que permiso, en otras palabras, ¿no? Danos permiso para pasar. La pregunta es, ¿será positivo o negativo la respuesta, ¿no? Entonces el texto lo va a responder. Mira lo que dice el verso 18. Edom, ¿ya? Cuando dice Edom, se está refiriendo que a un representante del pueblo de Edom, de los edomitas, ¿correcto? No es Esaú, Esaú ya no estaba vivo, ya han pasado 4 generaciones, ¿no? Entonces, o 400 años. Entonces, en realidad es Edom, ¿no? O sea, es un representante de los edomitas, ¿no? Entonces dice, Edom le respondió, o el pueblo le respondió en otras palabras, pero lógicamente lo hizo a través de una persona, ¿no? Entonces dice, no pasarás por mi país. Entonces le está diciendo no, no, está dando una negativa, no, 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 no acepto. De otra manera saldré contra ti armado e incluso les hacen una advertencia. No solamente les presentan una negativa y una excusa por ahí, sino les dan una negativa y una advertencia, ¿no? Dice, de otra manera, es decir, si tú pretendes pasar, saldré contra ti armado, es decir, saldré a matarte, bueno, pues no va a salir armado a qué, bueno, a matarlos. Entonces, es una negativa de parte del pueblo de Edom, pero innecesaria, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no es que estaba armado, el pueblo de Israel había salido de Egipto, no tenía armas, lo que quería era pasar. Lógicamente había quizás una desconfianza, un temor, ¿no? Por todo lo que ha sucedido con Egipto, en el desierto, tantas cosas, la noticia había volado y de alguna manera había un temor, ¿no? Pero en realidad esa negativa era innecesaria, ¿no? Pero también se entiende de que ciertamente eran parientes, ciertamente venían de Isaac, ¿no? Ambos, uno de Esaú, el edomita, y los otros de Jacob, el futuro Israel, pero entre estos dos hermanos, años atrás, no es que las relaciones hayan sido las más óptimas, ¿no es cierto? Justamente hubo un resentimiento, no hubo un agravio, hubo una deslealtad de parte de Israel o de Jacob, ¿no? Hacia Esaú, ¿no? Entonces había una rencilla que ciertamente terminó en un perdón, por así decirlo, pero una cosa es de que haya sucedido eso entre los patriarcas, ¿no? Por así decirlo, entre Jacob y su hermano Esaú, hubo una reconciliación, pero la pregunta es, ¿qué es lo que ellos heredaron por el lado de Esaú a sus descendientes, ¿no? Porque aquí sus descendientes se están mostrando de una manera hostil con Israel. Entonces esto nos muestra que hay un resentimiento heredado, generacional. Y no te digo solamente por el evento que vamos a ver aquí, sino que más adelante vamos a ver que siempre va a haber um, cierta rencilla con los edomitas de parte de Israel. Siempre va a haber los edomitas siempre van a ser hostiles con Israel, ¿no? Entonces, pero esto es justamente por los eventos que sucedieron años atrás, ¿no? Entonces, mira lo que dice el verso 19. Israel va a insistir, dice. 19. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Mira, haces como que su segundo intento, ¿no? Le dice, vamos a ir solo por el camino, y si por ahí nuestros ganados bebieren de pronto tus aguas, ¿no? Pagaremos el precio. ¿Te das cuenta? Déjame pasar a pie, nada más. Entonces, Israel está mostrando su disposición a pagar incluso si hubiera algún agravio, ¿no? Entonces, en otras palabras, Israel está diciendo, no hemos venido a hacerte daño, ¿no? No es nuestra intención, lo único que queremos es pasar. Pero vamos a ver la respuesta de los edomitas. Verso 20. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo. Dice, y mano fuerte. Pues Edom dejar pasar por su territorio, dice. No aceptó.
perdón. Dice, no quiso dejar a Edom con, dice, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Finalmente, esta negativa hizo que los hijos de Israel desvíen, ¿no?, por otro camino que vamos a verlo en el siguiente capítulo, en números 21, que era mucho más peligroso, ¿correcto? Se van a exponer a otros peligros. Y vuelvo a repetir, ¿no? Los edomitas serían la primera vez en que ellos van a ser hostiles con el pueblo de Israel. No, la Biblia nos narra que más adelante va a volver a suceder casos similares. Por cierto, la Biblia no nos muestra, en este pasaje al menos, no nos muestra que por este acto por esta negativa que está mostrando el pueblo de Edom con Israel, Dios les mande algún tipo de castigo porque Dios podía de pronto levantar a su pueblo y vencer a los edomitas. ¿Podía hacerlo? Podía hacerlo, ¿no es cierto? Como lo va a hacer con el pueblo de Canaán o el pueblo de Jericó, ¿no? O sea, va a suceder, también va a estar poblado, va a haber resistencia y los va a vencer finalmente Israel a esos pueblos. Pero la pregunta es, ¿por qué no a los edomitas, no? O sea, pero también tenemos que, quizás no tenemos la respuesta de decir, oye, pero ¿qué? ¿Acaso Dios no podía vencer a los edomitas? Pero sí lo que yo puedo ver es de que Dios está tratando con su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Con Israel. Va a tratar con el pueblo de Israel, ¿no? Con sus hijos, por así decirlo. Los edomitas están siendo hostiles, están siendo descortés, están siendo malos, por así decirlo, con Israel, sí. Y Dios en su soberanía los tratará o los habrá tratado, probablemente sí. La Biblia no lo registra en este pasaje, pero lo que sí la Biblia va a registrar cómo es que el pueblo de Israel tiene que ver hacia los edomitas, hacia estas personas que fueron hostiles con ellos, hacia estas personas que fueron descortés con ellos, ¿no? Dios les va más adelante en Deuteronomio, les va a demandar al pueblo de Israel que vean a los edomitas como sus hermanos. ¿Me dejo entender? Muchas veces en el caminar cristiano nos pueden ocurrir ciertas injusticias, ciertas cosas que quizás no podemos comprender, ciertas situaciones en las que quizás tú no tienes ninguna mala intención, pero la otra persona se muestra hostil contigo. Y de pronto la otra persona incluso podría llegarte a hacer un daño. Y tú dices, pero ¿dónde está Dios para defenderme? Podríamos decir, ¿no? Entiende algo, ¿no? Dios siempre está al control. Y si tú no ves una defensa clara, abierta de parte de Dios, lo que sí tienes que entender es que Dios está tratando tu corazón y que Dios tiene propósitos más profundos en tu vida que estar vengando la injusticia, ¿no? O sea, eso no quita que Dios no sea justo. Dios va a ser justo, ¿no? O sea, Dios es justo, pero muchas veces no va a ser tan evidente las consecuencias hacia la otra persona, pero lo que sobre todo Dios está esperando de qué es lo que nosotros hacemos ante esa situación, ¿correcto? Para añadir un poco más de leña al fuego, como se dice, años más adelante, cuando ya el pueblo, pues me estoy adelantando a la historia, cuando el pueblo esté en la tierra prometida, luego vengan los jueces, luego vienen los reyes, eh, Saúl, David, Salomón y después los hijos de Salomón, se divide el reino y el pueblo de Israel y el reino de Judá, ambos terminan dándole la espalda a Dios, ¿correcto? Viene un juicio sobre estos pueblos, sobre estos dos reinos, años más adelante, eso está registrado en el libro de los reyes, las crónicas y todo lo demás. Ciertamente Dios trae juicio y va a permitir que tanto los asirios como los babilonios invadan estos reinos y se los lleven cautivos por 70 años y todo eso, ¿no? Lo hemos visto quizás parte de eso cuando hemos leído a modo de devocional a los profetas, ¿no? Entonces, y hemos hablado parte de eso, ¿no? Va a suceder cuando Dios traiga juicio, de pronto nuevamente los edomitas van a meter su cuchara para con Israel. Y hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que tiene un solo capítulo. ¿Qué libro será? Es el libro de Abdías. En este libro de Abdías se hace referencia nuevamente a los edomitas teniendo uh, teniendo, por así decirlo, una mala actitud, unas malas acciones hacia el pueblo de Israel, que por cierto estaba siendo disciplinado el pueblo de Israel.
pero los edomitas van a meter su cuchara, por así decirlo. Y ahí es donde Dios va a traer advertencias y ayes viene a decir como juicios sobre los edomitas. Abdías, no sé si lo has encontrado, pero está en el Antiguo Testamento, es un solo capítulo, pero capítulo 1 en todo caso, verso 10 en adelante. Lo voy a leer, márcalo, anótalo en tus apuntes. Abdías, capítulo 1, del verso 10 al 14. Mira lo que dice. Por la injuria a tu hermano Jacob, dice, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Y mira, estas palabras de Abdías de parte de Dios, definitivamente, hacia los edomitas, viene, o sea, es por lo que ellos habían hecho, dice, habían injuriado al pueblo de Israel, ¿no? Que estaba siendo castigado, ¿no? Es como típico niño que de pronto, o típico hermano que de pronto están castigando a su hermano y él está celebrando, ¿no? Como diciendo, bien, o sea, no te puedes de pronto celebrar en la situación difícil que puede estar pasando el otro, aunque se lo merezca. Verso 11, mira lo que dice. El día que dice, estando tú delante, llevaban extraños cautivos a su ejército, al ejército de Israel, los llevaban cautivos, ¿no? Los extraños, los extranjeros, dice. Y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, dice. Los edomitas, sabiendo que tenían algo que los unía años atrás entre la hermandad de Esaú y Jacob, a pesar de eso, ellos también fueron parte de estos extraños. Avalaron esas invasiones. Dice, verso 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que ellos perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Eso mirado es mirado con burla. Ni haber echado mano a sus bienes, sacaron provecho en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte apartado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. El pueblo de Edom se hizo cómplice con estos pueblos extranjeros, con estos imperios extranjeros, estos reinos extranjeros que sitiaron la ciudad de Jerusalén, el reino de Judá. El pueblo de Edom, a pesar de que había una hermandad que ellos lo conocían, fueron partícipes de eso. Y Dios ahora los está eh, enviando ayes a través de Abdías, ¿no? Advertencias. Verso 10 dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Finalmente vemos, tiempo después, el juicio de parte de Dios. En ese momento quizás en el que ahora el pueblo está saliendo de Egipto y está a punto de entrar a la tierra prometida, Dios aparentemente no los va a juzgar, ¿no? Pero al ver que ellos no han aprendido la lección y años después vuelven a repetir algo similar, ¿te imaginas? Las personas del pueblo, del reino de Judá huían, y ¿a dónde tú huyes en medio de tu angustia? ¿No? Huían al pueblo vecino, a sus hermanos los edomitas. ¿Y los edomitas qué hacían? Los cogían, los chapaban y los mataban, ¿no? Y Dios está sentenciando su juicio. Correcto. Entonces uno dice, ¿quién merecido se tiene? Quizás podría decir un israelita, ¿no? Pero es interesante cómo es que Dios, a pesar de todo esto, de que este pueblo, volviendo a Números, los edomitas no permitieron que Moisés y el pueblo de Israel pasen por su ciudad a la tierra prometida. A pesar de eso, en el libro de Deuteronomio, que es contemporáneo con estos eventos, ¿no? El libro de Deuteronomio capítulo 23, verso 7, mira lo que Dios demanda de su pueblo, el pueblo de Israel. Y hemos visto el lado malo, cómo es que han heredado el resentimiento de Edom, ¿no? De Esaú, ¿no? Cómo es que han heredado y hasta generación tras generación ellos siguen siendo hostiles con sus hermanos los israelitas, ¿no? Pero mira lo que Dios demanda de los israelitas, mira lo que Dios demanda de su pueblo, dice. Deuteronomio capítulo 23, verso 7 dice, no aborrecerás al edomita,
porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Uno como que podría decir, pero tengo de pronto motivos suficientes para aborrecer al edomita, ¿no? No me ha permitido pasar por su tierra. Tengo motivos suficientes para aborrecer al egipcio porque, no, porque me ha tenido esclavo 400 años. Pero Dios les dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Con esto no está diciendo que apañe su forma de vivir, sino la vida del edomita. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Y en otros pasajes también dice, no abusarás del esclavo porque tú también fuiste esclavo. Entonces Dios le está demandando a su pueblo a que no pague un mal con otro mal, sino que ante un daño responda con un bien, a lo que el Señor Jesús lo resumió a dar la otra mejilla. Dios está demandando de su pueblo que responda ante un agravio con un bien. O sea, y eso es lo que Dios está trabajando en el pueblo de Israel, que ellos se comporten como su pueblo, ¿no? O sea, el libro de Romanos, hace poco hemos estudiado capítulo 12, verso 17 en adelante, nos habla también de esta actitud que debe tener el cristiano, ¿no? Todos los que hemos comprendido las grandes misericordias de Dios, ¿cuál es la actitud que debemos de tener ante un agravio, ¿no? Ante alguna situación o una persona que podría habernos causado un daño o podría causarnos un daño? ¿Cómo es que debemos de responder ante ello? Mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 19, dice. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Finalmente Dios hace juicio, ¿no? Cuando habla de venganza no significa la venganza a modo ser humano, ¿no? Sino la venganza de Dios es de que Él finalmente hará juicio, ¿no? Que Él es un Dios justo, un juez justo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y es interesante, ¿no? Si el libro de Romanos, por así decirlo, es una imaginación, hubiera existido, no es así, el libro de Romanos es un Nuevo Testamento, pero hubiese existido en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Israel, les hubiese dicho, no, lean Romanos capítulo 12, verso 9 a su pueblo. Básicamente les está diciendo eso en Deuteronomio 23, ¿no? Les está diciendo que no aborrezcan a los edomitas. A los edomitas que no les están permitiendo pasar a la tierra prometida. Ciertamente es un reto muy grande poder reaccionar con un bien ante un mal. Es un reto muy grande. O sea, yo diría imposible en nuestras fuerzas. Pero el Señor Jesús nos dio el ejemplo. Pero si Él lo demanda de los que han comprendido la misericordia de Dios, es porque es posible. Romanos capítulo 12, verso 21 termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, ante un daño no respondas con otro daño. Es que él me dijo, es que él habló primero mal, entonces me da libertad para yo también hablar mal de esa persona. ¿Será así? Es que él comenzó, como los niños suelen decir, ¿no? En el cristiano ya no puede haber esa lógica, ¿no? Es que el hermano tal está hablando mal de mí, entonces me da pie para yo también hablar mal del hermano tal. No es así. Estaríamos rompiendo este principio, ¿no? Y este principio que justamente cita a Pablo en el libro de Romanos, de haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, es interesante porque Pablo no crea esa frase. Esa era una frase, un proverbio judío, que tú lo puedes encontrar en Proverbios capítulo 25, esto de amontonarás, haciendo esto, amontonarás ascuas sobre su cabeza, es un proverbio judío, ¿no? Y muchas veces no se ha entendido qué es amontonar ascuas sobre la cabeza de alguien más. Muchas veces se ha entendido que es amontonar algo malo sobre la cabeza del otro, ¿no?
Y la intención del autor, ni de Pablo ni del proverbista, es de que uno le haga un daño al que te hizo un daño, ¿no? Sino por lo contrario, lo que nos está enseñando es que ante un daño respondamos con un bien, ¿no? De tal manera que las ascuas no podrían ser algo que haga daño, sino algo que sea de bendición, porque mira lo que dice el Proverbios 25, verso 21 y 22. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Pregunto, ¿dar de comer pan es un bien o es un mal? Es un bien ante una necesidad. Continúa el verso 21, dice, si tuviere sed, dale de beber agua. Pregunto nuevamente, ¿dar de beber agua a alguien que tiene sed es un bien o es un mal? Es un bien. Y eso es lo que está enseñando el proverbista, y esa misma idea es la que Pablo ahora está diciendo, ¿no? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza, dice Pablo. Pablo lo que está haciendo es citar el proverbio, que ante una necesidad, así sea de tu enemigo, responde con un bien, bendícelo. Verso 22, por eso el proverbio 25, verso 22 dice, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, concluye, ¿no? Es decir, amontonar ascuas sobre la cabeza de alguien era hacer un bien ante una necesidad. Y es por eso que yo me inclino por hay una postura que suele decir, eh, un comentario, que suele decir que amontonar ascuas sobre la cabeza, básicamente las ascuas vienen a ser son brasas de carbón que estaban al rojo vivo, que servían a aquel entonces como combustible. Aquel entonces no existía fósforo, no existía gas, GLP, GNB, no existía. Lo que existían eran las brasas de carbón. Y prender una brasa de carbón era difícil, de tal manera que las personas, las familias, conservaban estas brasas de carbón al rojo vivo, y de esta manera esto les servía para encender más fuego, ¿no? Para el día a día. Entonces, familia que se quedaba sin brasas de carbón, sin ascuas, era una familia que estaba sin combustible, por así decirlo. ¿Te ha pasado que de pronto se te acabó el gas y no venden, imagínate, o se te fue la luz? Es una gran necesidad, ¿no? Las ascuas o las brasas de carbón en aquel entonces eran un bien básico, ¿no? O sea, necesario que las personas necesitaban tener como hogar. A medianoche, ¿no? O en la noche, ¿cómo hace servir el agua si no hay fuego? Entonces, el hacerle un bien, el dar de comer al hambriento, el dar de beber al sediento, así sea tu enemigo, es siempre estar proveyendo lo necesario para que el fuego de esa persona no se apague. Y es por eso que el Proverbios termina diciendo, y Jehová te lo pagará. Dios no te va a pagar por hacer algo malo en contra de tu prójimo, así sea tu enemigo. Porque esta palabra Jehová te lo pagará es Jehová te lo recompensará. Dios va a recompensar cuando una persona hace un bien aún a su enemigo, que está pasando necesidad. Y esa es la idea que nos plasma Pablo también en el libro de Romanos, de siempre responder con un bien. Por eso que el libro de Romanos, capítulo 12, verso 21, termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Responde con un bien. Y eso es lo que Dios ahora está demandando de su pueblo también en el Deuteronomio. A pesar de la negativa de los edomitas, a pesar del resentimiento de los edomitas, eso es lo que ellos habían heredado de Saúl. Pero Israel lo que tiene que heredar de parte de Jacob y de parte de Dios es agradecimiento, honrar al prójimo, a pesar de. Y eso es también lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, honrar al prójimo, aún al enemigo, proveer el fuego necesario para que esa persona no se apague, espiritualmente hablando. Y lo voy a proveer solamente cuando haga el bien, no cuando haga el mal. Por eso que Efesios capítulo 4, verso 32, Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y Pablo nos da las razones por qué es que Dios nos demanda esto. ¿Por qué Dios nos demanda ser benignos? ¿Por qué Dios nos demanda ser misericordioso? ¿Por qué Dios nos demanda perdonar unos a otros? Dice Efesios 4:32, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ante nuestro pecado que ofende a Dios, ante nuestro pecado
que nos aparta de Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para vencer la maldad que habitaba en nuestra vida? La maldad del pecado. Hizo un bien, entregó a su Hijo unigénito y envió su Santo Espíritu para que el fuego de nuestro espíritu no se apague, tener vida. Y eso es lo que hizo Dios, nos dio el ejemplo, entregó a su Hijo. Por eso que ahora dice en Efesios 4 de Dios, antes sed benignos unos con otros. Ah, no, no quiero ser benigno porque tengo mis razones. Y entonces Dios te dice, así como Cristo te perdonó. No lo quiero perdonar. Y entonces Dios te dice, así como Dios también te perdonó en Cristo. No quiero ser misericordioso. Y Dios te dice, así como Cristo fue misericordioso. Nos da las razones por el cual sí podemos ser misericordiosos, por el cual sí podemos perdonar, por el cual sí podemos ser benignos. Pero en nuestras fuerzas es imposible. Pero aquel que ha comprendido las grandes misericordias de Dios en Cristo está en la capacidad de responder de esta manera ante su prójimo, incluso ante su enemigo. Esto hubiese sabido el pueblo de Israel, quizás hubiese sido distinto, ¿no? Pero bueno, Dios les demandó en Deuteronomio: honre, no aborrezcan a los edomitas. Continuamos con la historia. Continuamos con la historia, volvemos al libro de Números, verso 22 al 29. Ahora vamos a ver la muerte de Aarón, ¿sí? Vamos a ver la muerte de Aarón. Mira, dice, y partiendo de Cades, los hijos de Israel, o sea, definitivamente no le dejaron pasar, ¿no? O sea, como no les dejaron pasar, ¿qué hacen? Partiendo de Cades, todos los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el nombre de Or, en el monte de Or, disculpe, en la frontera de la tierra de Edom, cerquita a Edom, ¿no? Diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra prometida que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis, ¿qué hice? Rebeldes. ¿No es lo mismo que Moisés había increpado al pueblo? Lógicamente acompañado de Aarón. Y por eso les decía, ¿no? Al final ellos fueron los rebeldes. Y porque Dios está dando este sustento para decir por qué Aarón también tiene que ser reunido con dice, a su pueblo, es decir, con su familia. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, Aarón va a morir, sino que lo está diciendo suave, ¿no? Pero está dando las razones por el cual Aarón no va a ingresar a la tierra prometida, ¿te das cuenta? Dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra prometida que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rejilla. Esto me indica que no solo Moisés fue el rebelde, sino que Aarón también fue el rebelde, estuvo junto a Moisés. Y ambos tenían, quizás uno lo habló, pero ambos habían determinado decir esto al pueblo, mostrarse como los proveedores del agua y terminar golpeando la roca. Que uno lo haya ejecutado no quita que el otro haya estado de acuerdo con esa actitud de Moisés. Por ende, de lo contrario diríamos, oh, Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Dios está dando las pruebas por el cual está dando su sentencia, por así decirlo. Y está haciendo su juicio. ¿Correcto? Entonces, en otras palabras, está diciendo que no va a ingresar en la tierra prometida. Y si no va a ingresar a la tierra prometida, ¿qué indica? Que se va a quedar ahí en ese lugar. Más adelante vamos a ver que el libro de Números, capítulo 33, verso 38, nos va a decir que incluso Aarón murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esto está ocurriendo, por eso te vuelvo a repetir, nos confirma que eso está ocurriendo ya en los últimos años de esos 40 años que estuvieron en el desierto. Entonces, el libro, el Números 33, 38, nos ubica en esa fecha, ¿no? Entonces, ya han pasado 38 años, como te vuelvo a decir, o 39 años quizás, y el pueblo ha estado dando vueltas, ¿no? Y nada productivo ha habido en ese tiempo. Bien, verso 25 dice, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Or, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque ahora será reunido a su pueblo y allí, ¿qué dice? Morirá. ¿Te das cuenta? O sea, Dios está haciendo el cambio de mando, por así decirlo, ¿no? En el tema sacerdotal. Va a hacer un cambio de mando. Y está mostrándonos claramente que Aarón va a morir. Y es así como Moisés va a tener que actuar, ¿no?
Y Moisés hizo como Jehová lo mandó, o le mandó. Y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras. Cuando dice desnudó, no es que se quedó totalmente desnudo, sino le quitó la vestimenta sacerdotal. ¿Ya? Eh, dice, y subieron al monte de Hor, dice, nada, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Finalmente vemos que este hombre, que ha tenido mucha relevancia, tanto en el libro de Éxodo, Levítico, Número, ¿no? Finalmente muere, ¿no? O sea, y a mí como que si fuese una película me daría pena, ¿no? Diciendo, ¿por qué Aarón? Diría, no, 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 como cuando de pronto vemos una película y dices, no, ¿cómo puede morir esa persona? No me lo esperaba, dice, no hubiese vivido, dice. Sí, pero era un hombre, ¿no? Y esto nos muestra nuevamente, como tal como cuando hablamos de María, en las cosas del Señor no hay vara. Y no estamos hablando de salvación, no estamos hablando de que si fueron salvos o no fueron salvos. Estamos hablando de que su desobediencia, su rebeldía, finalmente trae consecuencias. Y eso también nos muestra cuán limitado era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos una evidencia clara que como el sumo sacerdote, por cierto, va a ser Eleazar y así va a ir de generación en generación, pero vemos que, tal como dice el libro de Hebreo, eran sumos sacerdotes que, de carne y hueso que finalmente morían, ¿no? Y esto nos muestra que eran pecadores, al igual que tú y que yo, ¿no? Y que han sido escogidos por gracia, ¿no? Entonces, esto nos muestra que en Aarón en sí no había nada especial, era un ser humano más, sobre quien también vino juicio, finalmente murió. Lo que sí no muere es el sacerdocio, por así decirlo. Era necesario, ¿no? Aunque nos quedamos sin el hombre llamado Aarón, pero ahora hay un reemplazo, el ministerio del sacerdocio. En este caso lo va a tomar la batuta Eleazar. ¿Por qué? Porque si es que de pronto con Aarón moría el sacerdocio, entonces todo lo que Dios ha establecido quedaría como que en nada, ¿no? Dios ha establecido y ha sacado a su pueblo para tener una relación con su pueblo. Y para ello Él ha instituido el sacerdocio, porque el sacerdote era el representante del pueblo para con Dios y el representante de Dios para con el pueblo, ¿no? El sacerdote era el encargado de presentar el sacrificio de la expiación y todo lo demás. ¿Cómo se iba a expiar el pueblo si no había sacerdote, ¿no? Entonces, definitivamente Dios va a preservar, ¿no? Porque quiere preservar esa relación continua con su pueblo. Pero al mismo tiempo vemos que el hombre tiene el tiempo limitado, ¿no? Entonces, cada quien tiene su hora, cada quien tiene su tiempo para cumplir su ministerio mientras Dios te lo permita. La pregunta es, ¿estás cumpliendo el ministerio que Dios te ha encomendado mientras tengas vida? O de pronto estamos diciendo más adelante y llegará el momento en que digan, ¿sabes qué? Te tengo que recoger. Y qué triste es que nos recojan cuando no hemos cumplido lo que se nos ha demandado de parte de Dios. Pero que llegue ese día en el que el Señor nos tenga que recoger y diga, bueno, siervo fiel, cumplió en sus generaciones, sirvió en su tiempo, pero es momento de llevármelo, ¿no? A propósito, me gustaría que pongan eso en mi lápida, ¿no? Aquí yace el cuerpo de un siervo que fue fiel a Dios, ¿no? Me gustaría, digo, pero a que se ponga, no sé, porque va a depender mucho si estoy siendo fiel, ¿no? Pero ahora te digo, ¿estamos cumpliendo con el ministerio que Dios nos ha encomendado? Porque va a tener un final, si es que Cristo no viene antes, va a tener un final. Las fuerzas no siempre las vamos a tener. Entonces, cada uno de nosotros, los que son siervos, estás cumpliendo, ¿no? Tu ministerio en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, en la iglesia, estás cumpliendo con lo que Dios ha puesto en tu corazón, con ese llamado que Dios ha hecho a tu vida para servirle, o simplemente estamos dando vuelta como ese pueblo en el desierto sin hacer nada productivo. Vueltas y vueltas y terminamos en el mismo lugar. Eso es triste porque también pasa en el cristianismo. 30 o 10, vayamos de más abajo, 3, 5, 6, 10 años de cristiano y sigo igual de bebé espiritual. Así tengas un mes de cristiano, ya algo tiene que haber crecido ese cristiano. Así tengas 2 añitos de cristiano,
Ya debe haber un crecimiento en tu relación con Dios y en tu ministerio. No puedes seguir siendo el de ayer. No puedes seguir siendo tu vida el de hace un mes. O no puedes seguir siendo tu vida como cuando te convertiste. Ya tenemos un tiempo en el Señor y ese tiempo en el Señor tiene que mostrarse productivo. Y los primeros que tienen que evidenciar ellos no tanto son los hermanos de la iglesia, sino tu familia. Si tu familia dice, por así ponerle un nombre, ¿no? Adelí se convirtió al cristianismo. Entonces su familia tiene que comenzar a ver ese crecimiento en ella. Si tu familia dice, Gisela se convirtió al cristianismo, su familia tiene que ver un crecimiento en ella. Si nuestra familia ve en nosotros que estamos metidos en la cosa de Dios, tiene que ver un crecimiento. No podemos pretender morir tal como hace unos tiempos atrás estábamos. Pero va a llegar un momento en que nuestro ministerio va a finalizar, sea porque venga Cristo o sea porque el Señor ya llegue el momento de que nos lleve. Aarón, no sé. Aarón ha acertado muchas veces. Se ha postrado al igual que Moisés. Cuando el pueblo estaba siendo consumido por el fuego de Dios, Aarón salió y hizo la expiación en medio del pueblo, arriesgó su vida y todo lo demás. Pero también ha tenido errores y garrafales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley y vienen ante Aarón y le dice, Moisés está demorando, y él dice, ya pues traigan sus alhajas y todo lo demás? O sea, no ha sido perfecto, nos muestra que Aarón no ha sido perfecto. Nosotros tampoco vamos a ser perfectos. Pero Aarón ha estado en un constante contacto con el sacrificio que presentaba primero por él mismo y luego por el pueblo. Y creo yo que eso ha hecho que Aarón de alguna manera madure. Eso ha hecho que Aarón de alguna manera valore el ministerio que se le ha dado. Ha estado en contacto directo con el sacrificio. Tú y yo estamos en un contacto directo con el sacrificio de Cristo y conocemos de qué consiste el sacrificio de Cristo. Y eso tiene que causar una repercusión en nuestra vida. No puedo pretender decir, ya conozco lo que Cristo ha hecho en la cruz, pero no causa nada en mi vida. No se puede quedar en mi intelecto. Muchas veces se ha dicho que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y a veces solamente nos quedamos en la mente, porque conocemos más de Dios, sabemos más de Dios, sabemos más versículos, pero no se ve en nuestra vida misma, del día a día. Pero tiene que evidenciarse si estamos en contacto directo con el Señor. Definitivamente esta muerte de Aarón yo lo veo una muerte en paz con Dios. No nos registra la Biblia que fue degollado, que murió apedreado, no. Nos registra que fue llamado por Dios, va a dejar la batuta y va a descansar. Entonces yo veo aquí una muerte en paz, ¿no? Y el Señor como que ha dedicado estos textos para mostrarnos la muerte de Aarón, una muerte en paz con Dios. Lógicamente, no ha huido a las consecuencias de su rebeldía, ¿no? De haber sido rebelde a la instrucción de Dios, pero finalmente vemos una muerte, por así decirlo, digna. Entonces, verso 29 termina diciendo, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Y es interesante, mira. Y vemos que hubo también, no solo de parte de Dios, este trato hacia Aarón, sino que vemos que también el pueblo, de alguna manera, guardó un luto, una honra hacia Aarón por el ministerio que él ejerció, ¿no? O sea, el pueblo se dolió, ¿no? Entonces, esto nos muestra que Aarón, aunque no fue perfecto, pero murió en paz. La única explicación que yo le encuentro a no ser perfecto y morir en paz es haber entendido el sentido del sacrificio del cual ejercía Aarón. Porque primero presentaba sacrificio por él mismo. Y al presentar sacrificio por él mismo, ¿qué me indica? Que está reconociendo su culpa y que él también es pecador igual que el pueblo. Y que está presentando este sacrificio antes de presentar un sacrificio por el pueblo. De lo contrario, ya en el lugar santísimo hubiese muerto, ¿no? Me dejó entender. Pero cada vez que él se acercaba con el sacrificio para el pueblo, primero presentaba por él. Tiene, vemos, no fue perfecto, pero terminó una muerte digna y siendo honrado por el mismo pueblo, por este pueblo quejoso. Vuelvo a repetir, aunque haya muerto Aarón,
Y aunque quizás hoy en día nosotros decimos, pues, ¿qué tiene que ver el sacerdote ahora? Y ahora, ¿quién es mi sacerdote? La Biblia claramente dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Y sabes qué? Que no está muerto, sino está vivo. El libro de Hebreos dice lo siguiente, ¿no? Capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un gran sumo sacerdote mayor al sacerdocio de Aarón, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para con oportuno socorro. Entonces, el pueblo se dolió porque murió su gran sumo sacerdote, aunque iba a continuar el hijo Eleazar. Correcto. Pero nuestro sumo sacerdote no solo ha muerto para pagar por nuestros pecados, sino nuestro gran sumo sacerdote, al no tener mancha, al no tener pecado, como evidencia de que en él no había pecado, resucitó al tercer día y ahora está vivo. Y está allá en la presencia de Dios. Y ahora nos dice, acérquense confiadamente a ese trono de la gracia. Tenemos un gran sumo sacerdote que está dispuesto a levantarnos cuando caemos. Tenemos un gran sumo sacerdote que está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos. Tenemos un gran sumo sacerdote que está vivo, en quien no hubo pecado. Entonces, mis hermanos, hoy nosotros gozamos de una relación mucho más íntima con Dios, diría yo, que incluso el judío de aquel entonces. Tú dices, ¿qué está diciendo el pastor? Porque hoy el sacrificio por el cual nosotros nos presentamos y el sacerdote que nos presenta al Señor es Jesucristo. No es un sacerdote humano imperfecto. Ahora, tú dices, ah, qué chévere, ¿no? La relación que hoy puedo yo cultivar con Dios debe ser más íntima porque su Santo Espíritu viene a habitar en nosotros. No solo la gloria del Shekinah de Dios baja al tabernáculo, sino baja sobre nosotros mismos a través del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, yo creo que como cristianos, nuestra manera de reaccionar al Evangelio y de vivir nuestros estándares de vida, de santidad, deben ser muchos más altos que del pueblo de Israel. Porque nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Cuando le servimos a Dios, ¿cómo le servía este pueblo a Dios en el Antiguo Testamento? Con una reverencia, con todas unas instrucciones y tenía que ser al pie de la letra. La pregunta es, ¿cómo le servimos hoy nosotros a Dios? ¿O solo nos hemos quedado con la palabra gracia y como escuchamos la palabra gracia, le vamos a servir por servir? Si realmente hemos comprendido quién es nuestro gran sumo sacerdote, nuestra respuesta también tiene que ser, como dice Hebreos, ¿no? Retengamos nuestra profesión, nuestra vocación a lo que hemos sido llamados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, sirvamos a Dios, mis hermanos, teniendo en mente a este gran sumo sacerdote que es Jesucristo, y tal como dice el mismo libro de Hebreos, que es el autor y consumador de la fe. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias